hermana Elisa. Muy buenos días, amadas hermanas. Bendiciones a cada una de ustedes. Gracias a Dios porque un día más nos regala y estamos aquí unidas en oración y aprendiendo de su palabra también a esta hora. Vamos a estar meditando en este tema tan bonito que se titula No dudemos, Dios escucha nuestras oraciones. Y está basado, mis hermanas, ahí en Primera de Juan 5, 14 al 15. Y dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si nosotras pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué texto tan bonito, tan precioso para estudiarlo a esta hora de la mañana. Mis amadas hermanas, muchas mujeres cristianas, ¿verdad? Y también no cristianas, nos hemos hecho algunas preguntitas con relación a que si el Señor nos contesta o no nos contesta, ¿por qué no nos contesta nuestras oraciones? Y una de las preguntas muy común es, ¿será que Dios me estará escuchando mi oración? ¿Cómo puedo saber si Él va a contestar o contesta mi oración? ¿Cómo podemos saber si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Esas son preguntas, mis hermanas, que a veces nosotras nos estamos haciendo. Nosotras a través de la Biblia y especialmente en ese versículo, ¿verdad? Que hemos leído, nos damos cuenta, mis hermanas, que cuando nosotras oramos, es necesario estar seguras si el Señor nos escucha y si estamos orando según su voluntad. También nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo siempre conectaban, mis hermanas, la respuesta a la oración con una vida vivida, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Dios, confiando, perdonando, siendo misericordiosa, siendo humilde, siendo nosotras hermanas, creyendo que aquello, ¿verdad? Por lo cual nosotras estamos pidiendo, pues él nos lo va a conceder. Y no olvidando que tenemos que pedir en su nombre, en su nombre. Entonces, mis amadas hermanas, cuando nosotras creemos, ¿verdad? Y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces solamente así podremos nosotras discernir espiritualmente lo que estamos pidiendo. Santiago 4:3 dice, pedís, dice, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, mis amadas hermanas, es también saber discernir lo que estoy pidiendo, ¿sí? Lo que estoy pidiendo, lo que estamos pidiendo. Solamente, mis amadas hermanas, una vida entregada, una vida moldeada por la voluntad de Dios, sabrá cómo orar, ¿sí? Sabrá cómo orar y sabrá qué pedir y que al pedir sea sometido según a la voluntad de Dios. Muchas veces hay oraciones que no son contestadas. No son contestadas como nosotras queremos, ¿verdad? Pero sí es contestada según la voluntad de nuestro Dios. Entonces, mis hermanas, el pecado afecta, mis hermanas, la oración, nuestras oraciones. La hermana o el hermano que está encargada de llevarnos hacia la presencia de nuestro Dios a través de una oración, es necesario que esté limpio de pecado. ¿Sí? Es necesario que esté limpio, hablando espiritualmente, del pecado. ¿Para qué? Para que no tenga ningún inconveniente, ningún estorbo, mis amadas hermanas, cuando ingresa al salón del trono de Dios. Y eso es lo que ustedes están haciendo, eso es lo que estamos haciendo todas las mañanas.
Entramos a ese trono de Dios, mis amadas hermanas. Entonces, la encargada de llevarnos hasta ese trono debe de estar limpia, debe de estar limpia de pecado. Nosotras muy bien sabemos cómo nos podemos limpiar, ¿sí? Porque nosotros tenemos un abogado las 24 horas, hermana. Cuando nosotras cometemos una falta, pues ahí hay que pedir perdón. Nosotras podemos pedir perdón. Entonces, tenemos que vaciarnos de todo pecado para que Dios pueda ocupar el trono, hermana, de nuestro corazón y nuestras oraciones no tengan estorbo y puedan ser así contestadas, escuche bien, según su voluntad, no según la nuestra. Yo sé que ustedes y yo pues me uno con ustedes y estamos orando, estamos pidiéndole a nuestro Dios, pero recordemos siempre, mis hermanas, que tiene que ser conforme a la voluntad de Él, no imponiendo nosotras, ¿verdad? Sí, claro, nosotras queremos esto, pero ¿será que el Señor quiere eso para nosotras? ¿Será que luego eso nos va a hacer daño a nosotras, lo que estamos pidiendo? Entonces hay que aprender a pedir. Mis amadas hermanas, Dios toma el pecado muy en serio, fíjese, sí, claro que sí, mucho más en serio de lo que nosotras lo tomamos. El corazón que tolera el pecado no está en condiciones de orarle a nuestro Dios. Muchas veces decimos, sí, es que Dios nos escucha a todas. Sí nos escucha, pero no nos atiende a todas. Eso hay que tenerlo muy claro. No nos atiende. Él escucha a la gente inconversa, pero no las atiende. Así es que, mis amadas hermanas, es necesario que cuando nosotras oremos, estemos libres, mis amadas hermanas, estemos limpias de pecado, ¿verdad? Por ejemplo, hermanas, tenemos, ¿verdad? La unión del aceite con el agua. Sabemos que no se puede unir. No hay mezcla entonces posible entre Dios y lo impuro. Por lo tanto, el pecado y la oración no se pueden mezclar de ninguna manera. Un alma desobediente, mis hermanas, encontrará muy poco en común con su creador. Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Algunas hermanas son conocedoras de su posición en Cristo. Sí, son bautizadas en Cristo, pero no viven esa vida cristiana. ¿Sí? No viven esa vida, mis amadas hermanas, esa vida pura que Él desea que nosotras pues vivamos, estemos viviendo. Entonces, la oración no puede prosperar en esos aspectos, ¿sí? Y las peticiones no son contestadas, lamentablemente, hermanas, no son contestadas bajo ese estado. Pero gracias a Dios, hermanas, que por su misericordia, Dios nos llama a que nos acerquemos nuevamente. Sí, claro que podemos, pero ya se los dije, renovadas, perdonadas por Él. Es necesario entonces dejar de pecar, dejar el pecado para poder estar delante de la presencia de Dios hablando con Él. No olvidemos, mis amadas hermanas, que Dios nos honra cuando escucha cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras oraciones. Pero ¿cuándo? Cuando estamos viviendo una vida piadosa, cuando estamos viviendo nosotras una vida santa y también cuando pedimos de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Jesús mismo, mis amadas hermanas, dependía de la oración y él se sometía a la voluntad de su Padre, aún siendo Dios, ¿verdad? Él mismo acá en la tierra, en la carne. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo, mis amadas hermanas, tenía que tomar una decisión importante, ¿qué hacía él? Él oraba, ¿sí? Cuando era tentado a hacer cosas, ¿qué hacía? Él oraba, mis amadas hermanas. Cuando él estaba pasando sus peores momentos, ¿verdad? En esa cruz que hacía, él oraba. Cuando él llegó el momento, mis hermanas, de escoger a sus discípulos, ¿qué hacía? Jesús oró toda la noche, mis amadas hermanas. Imagínense a ustedes, si el Hijo de Dios requería una noche de oración para determinar la mente de su Padre y su voluntad,
cuánto más nosotras, hermanas, para determinar, hermanas, cuánto más nosotros necesitamos estar delante de la presencia de nuestro Dios, para que nosotras podamos determinar esa voluntad de nuestro Padre Celestial también. Jesús buscaba siempre un lugar tranquilo, y mire qué tranquilo nuestros lugarcitos, ¿verdad? Donde estamos pendientes a esta hora, mire, qué bonito, mis hermanas. Jesús pues lo hacía, buscaba esos lugares tranquilos, mis hermanas, para o escuchar la voz de su Padre según su voluntad. Así es que, mis amadas hermanas, debemos nosotras no ser impacientes a la hora de estar orando, tampoco ni entristecernos porque la respuesta no viene como nosotras la deseamos. Tenemos que seguir orando sin cesar, ¿sí? Creyendo en que sí vamos a recibir respuesta, pero según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, no hay duda, mis hermanas, que aprendemos también, ¿verdad?, en esa demora cuando sentimos que el Señor no nos está respondiendo según lo que nosotras querramos. Aprendemos en esa demora. Entonces, una mujer cristiana piadosa aprende a esperar. Y esa es una de las de lo que estamos aprendiendo, mis hermanas, en esa demora. Mis amadas hermanas, creamos entonces y no dudemos, porque Dios no solamente escucha nuestras oraciones, Él también las atiende y las contesta, pero según su voluntad. Un consejo ya para terminar, mis hermanas, nunca ores para tener una vida fácil, ora más bien para ser una persona fuerte. Si caminas cerca de Jesús el día de hoy, estarás en el centro de su voluntad el día de mañana. Feliz día, mis amadas hermanas, y bendiciones a cada una de ustedes.